Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Un gusto tenerlos un martes más. Como les decía, el examen estaba programado para el día de hoy, pero por cuestiones de que nos hacía falta un caso práctico, la evaluación la voy a programar para el próximo martes. ¿Sí? Que sería el martes 26. Bueno, el martes 26 estamos en Semana Santa, ¿verdad? Entonces no hay clase. Sería entonces para el 2 de abril, para que lo anoten, por favor. Entonces tienen, considero, tiempo suficiente para poder repasar lo más posible. Ya tienen algunos ejercicios en la plataforma de tarea que les sirven para repasar, porque más o menos similar les podría venir la evaluación. Estoy considerando que todo el examen sea solo práctico, em, para que se enfoquen en una sola metodología de estudio. Pero todavía estamos viendo ahí si les agrego tal vez unas 5 preguntas de la parte teórica para que tengan ahí tal vez unos 5 puntos de apoyo o de soporte, que les puedan servir en la evaluación. Recuerden que la evaluación vale 15 puntos netos, de zona son 15 puntos. Y es importante que puedan cumplir con el tema de las tareas. ¿Sí? Si alguien ha tenido algunos inconvenientes con la plataforma, o por temas de trabajo o por temas personales no han podido subir sus documentos, por favor, escríbanme al correo y vamos a evaluar la situación, y si se les puede apoyar, con todo gusto se les va a apoyar. Ok, les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si la pueden visualizar. sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Según tengo acá, ya habíamos terminado de resolver el caso número 3. Que habíamos hecho el estado de situación financiera de apertura en forma de cuenta con base a la NIF para pymes. Y habíamos hecho la partida de apertura con base al estado de situación financiera y basado obviamente en la información que nos daba nuestro enunciado. Entonces, el primer caso, recapitulando un poquito, ¿verdad? El primer caso se trataba de el aporte de la totalidad del capital en efectivo o con cheques, cuando los socios aportan o dan su parte del capital de la sociedad colectiva que se está creando o que se está formando. Que los socios aportan dinero en efectivo o aportan una cuenta bancaria o dan un cheque para que, a nombre de la sociedad, para que la sociedad lo haga parte de sus cuentas bancarias al momento de estar ya constituida y legalmente registrada en las instituciones correspondientes, como lo es el registro mercantil y la superintendencia de administración tributaria. Em, entonces, básicamente, el primer caso trata de eso: el registro y la elaboración del estado de situación financiera de apertura y la partida de apertura de el aporte en efectivo o con cheques o con cuentas bancarias, o puede ser transferencias electrónicas también a las cuentas de la sociedad, eh, en efectivo o cuentas bancarias, elaboración de los libros diario mayor y balance de saldos y estado de situación financiera para evaluar y ver el proceso desde la creación, ¿verdad? Desde el registro de cada una de las aportaciones que se hace en la partida de diario, la mayorización, la elaboración del balance de saldos y el estado de situación financiera. Como lo ven acá en pantalla, acá tenemos nuestra partida de diario, tenemos nuestro libro mayor, tenemos nuestro balance de saldos y tenemos nuestro estado de situación financiera elaborado. Aquí es donde yo les ponía el ejemplo de los ejercicios que se les habían dejado la semana anterior, para que los pudieran resolver, ¿verdad? Cuando ya la sociedad está creada y un socio viene después y se quiere incorporar a la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo se registra? Que básicamente es únicamente aumentar las cuentas que ya están registradas. Por favor, si tienen alguna duda de los casos que ya hemos visto,
hacérmelo saber y con gusto les amplío la explicación. O si ya han intentado resolver los ejercicios y tienen dudas de los ejercicios, también con todo gusto. Y si no, a través del grupo de Telegram saben que se pueden comunicar por esa vía para poder resolverles las dudas que les surjan. El caso número 2. El caso número 2 trataba de los aportes de la totalidad del capital con efectivo, con cheques o con bienes y derechos. En pocas palabras, aportan efectivo, aportan cuentas bancarias y aportan otros activos. O por ejemplo, acá están aportando a efectivo, están aportando mercaderías, están aportando mobiliario y equipo. Y acá el otro socio, aparte del efectivo y las mercaderías, están aportando el equipo de computación. ¿Verdad? Adicionalmente, uno de los socios absorbe o asume la totalidad de los gastos de organización, que les recuerdo que los gastos de organización son todos aquellos gastos en los que los socios incurren para la creación y registro de la sociedad, ¿verdad? Los honorarios del abogado que hace la escritura de constitución, las gestiones y trámites que se hacen ante el registro mercantil para tramitar el registro de la empresa y la patente de comercio y algunos otros permisos que se requieran en esa institución, la habilitación de libros y los registros necesarios ante la Superintendencia de Administración Tributaria y algún permiso especial que necesiten de alguna otra entidad por el tipo de actividad económica al que se van a dedicar. Por ejemplo, si nosotros vamos a poner una farmacia, necesitamos un dictamen técnico, necesitamos una patente de comercio, necesitamos una, una tarjeta de salud, de higiene, ¿verdad? Que son trámites aparte, ¿verdad? Que son trámites especiales, aparte un permiso extendido por el Ministerio de Salud, en la cual podamos poder comercializar medicamentos, ¿verdad? Que se venden bajo receta, entre otros, ¿verdad? Dependiendo del volumen y el tamaño que se va a manejar en el tipo de negocio. Entonces, todos esos aspectos entran dentro de los gastos de organización. Los gastos de instalación, les explicaba que son gastos en los que se incurren de remodelación o todos aquellos arreglos que se les hacen a las oficinas o locales donde va a estar operando el negocio como tal, ¿verdad? Por ejemplo, si yo debo de pintar el local, debo de comprar un rótulo, debo de poner piso o debo de poner un aire acondicionado o debo de hacer cubículos de oficina, todos esos gastos entran dentro de la cuenta de gastos de instalación, ¿sí? Y cada vez que se le hace un arreglo que tenga que ver con la infraestructura del lugar donde va a estar operando la sociedad o el negocio, se registra dentro de los gastos de organización y eso es una cuenta amortizable. Luego acá en este también se hizo libro diario mayor, balance de saldos y estado de situación financiera. Se determinó el total que aportaba cada uno de los socios, ¿verdad? Acá está todo el movimiento. Acá se les explicó de otra manera cómo poder elaborar el balance de saldos y de esa manera identificarlo para poder realizar de una manera más sencilla el estado de situación financiera. Y por último, el caso 3 que fue el último caso que vimos, que trataba de cuando los socios aportan diferentes activos, pero además aportan pasivos, también aportan obligaciones. O sea que aparte del efectivo, de cuentas bancarias, de asumir los gastos de organización, también aportan deuda. Por ejemplo, acá estaban aportando mercaderías, pero esas mercaderías este socio las debía. Había firmado, dice de las mercaderías a deuda al almacén la económica 20.000 quetzales. O sea, del total de mercaderías aportadas, que eran 75.000, debe todavía 20.000. Entonces, al momento de aportarlas a la sociedad, en la escritura de constitución debe de quedar constancia de que una vez aportadas los activos y si ese activo conlleva alguna obligación de pago, como lo es tener una deuda todavía, esa deuda la asume la sociedad. O sea que ya no la pagaría el socio como tal, sino que de lo que vaya generando la empresa en sus primeros días de funcionamiento debe de ir cumpliendo con esa obligación. Al igual con, por ejemplo, el vehículo, del vehículo también adeudaba una parte.
Acá también del equipo de computación se ha dado una parte. Entonces, no solamente se pueden aportar activos a la sociedad, sino que también se pueden aportar pasivos o deudas y obligaciones. Se pueden aportar, por ejemplo, préstamos bancarios, o por ejemplo, se puede aportar un inmueble ya que tiene alguna hipoteca, entonces se aporta el activo y al mismo tiempo se aporta una obligación de pago, ¿verdad? Como lo es la hipoteca. Entonces, todos esos aspectos son los que debemos de considerar al momento de estar haciendo nuestro registro. ¿Qué tipo de aportación está haciendo el socio? ¿Cómo la está haciendo? Si el activo que me está aportando tiene alguna obligación adicional, ¿verdad? Para tomarla en consideración. Y por último, tenemos el cuarto caso, que es el que vamos a ver el día de hoy. El caso número 4, que nos habla de cuando los socios aportan diferentes activos, o sea, efectivo, cuentas bancarias y activos varios, mobiliario de equipo, vehículos, mercaderías, inmuebles, entre otros. Y también, o que además prometen aportar más, ya sea dinero o activos, en el futuro. ¿Sí? Y también aportan pasivos. Entonces este es un caso ya más completo. Entonces lo vamos a leer y vamos a iniciar con la resolución. Por favor, les repito, si van teniendo dudas, pueden activar su micrófono y con gusto les voy a estar atendiendo y resolviendo las dudas que les vayan surgiendo. Ok, entonces en el cuarto caso nos dice, el 1 de enero del presente año, los señores Lionel Arévalo, Demetrio Ramos y Teodoro Soto decidieron establecer una sociedad colectiva con el propósito de crear un negocio dedicado a la compra y venta de electrodomésticos. La razón social de la empresa será Arévalo Ramos y Soto CIA SC. Cada socio efectuó las siguientes contribuciones. El socio Leonel Arévalo aportó efectivo 25,000, 45,000, mercaderías 80,000, inmuebles 300,000. De los adeudos o de las deudas que está aportando este socio, nos dice que adeuda por mercaderías 25,000 quetzales. Y tiene una hipoteca al inmueble de 140,000, que de esos 140,000 se pagarán 45,000 quetzales en los próximos 12 meses. El resto se pagará después. El socio Demetrio Ramos aporta efectivo por 34,000, mercaderías por 70,000, vehículos de reparto por 85,000, mobiliario y equipo por 25,000 y en obligaciones aporta una deuda por mercaderías con valor de 30,000 quetzales, una deuda por vehículos que son 8 letras de cambio de 3,000 quetzales cada una, que dan un total de 24,000. Por favor, corroboren ese dato. Que si las 8 letras por los 3,000 quetzales den los 24,000 quetzales. Por los 3,000, perdón, den los 24,000. Y adicionalmente nos dice que el socio Ramos promete aportar 40,000 quetzales más dentro de 5 meses. ¿Sí? Ojo, acá ya está haciendo una promesa de aporte de capital en el futuro, precisamente en 5 meses. Luego, el último socio, que se llama Teodoro Soto, aporta efectivo por 40,000, mercaderías por 50,000, mobiliario y equipo por 35,000, papelería y útiles por 5,000 y aporta bonos del Banco de Guatemala, que son 10 bonos a 4,000 quetzales cada uno, que se cobrarán en 3 años. ¿Sí? Cuando utilizamos una cuenta de bonos, el Banco de Guatemala se está refiriendo a que este socio está aportando una inversión que él realizó a la sociedad, ¿sí? Porque estos bonos son una especie de acciones o es un documento en el cual él pagó cierta cantidad en el Banco de Guatemala y el Banco de Guatemala le promete regresarle el dinero que él pagó más intereses, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta es una inversión en valores. Por lo tanto, por el periodo en el que se va a cobrar, sería una inversión a corto plazo. Y de obligaciones, nos dice que adeuda por mercaderías 25,000 quetzales. Y tiene una deuda del mobiliario y equipo, que son 5 letras de 2,000 quetzales cada una, que dan un total de 10,000 quetzales.
Luego nos indica que el socio Guerra promete aportar 30.000 quetzales más dentro de 6 meses. Y los gastos de organización son pagados por Teodoro Soto, que ascienden a un valor de 25.000 quetzales. Luego nos dice que del manejo del efectivo que aporta cada uno de los socios, se dejaron 12.000 quetzales en la caja, en efectivo. Y el resto se depositó en el banco en una cuenta de depósitos monetarios, combinado el uso de una sola cuenta caja y bancos. Entonces aquí el enunciado ya me está indicando específicamente que tanto para manejar el efectivo como para manejar las transacciones bancarias vamos a utilizar una única cuenta, que es la de caja y bancos. ¿Sí? ¿Qué nos pide? Nos pide el estado de situación financiera en forma de reporte y se estructura según la naturaleza de las actividades de la empresa, registrando la cuenta promesa como cuenta por cobrar y restando la cuenta promesa del patrimonio. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí nos está pidiendo dos tipos de estado de situación financiera. Cuando me dicen, esto ya lo habíamos dicho en alguna clase anterior, cuando me dicen la estructura según la naturaleza de las actividades, ¿bajo qué normativa voy a trabajar? Bajo la NIF para pymes, voy a trabajar bajo NIF plenas. ¿Bajo cuál normativa voy a trabajar? Perdón, licenciado, ¿puede repetir la pregunta? Claro, cuando en el estado de situación financiera me dicen que lo trabaje con la estructura según la naturaleza de las actividades de la empresa, ¿bajo qué normativa voy a trabajar el estado de situación financiera? ¿Lo trabajo bajo la NIF para pymes o lo trabajo bajo las NIF plenas? Yo me recuerdo que la naturaleza de las actividades de la empresa iniciaba por el no corriente. Si no estoy mal. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Cuando me dicen a mí que yo estructure según la naturaleza de las actividades de la empresa, yo voy a utilizar la normativa de la NIF para pymes. ¿Sí? Porque cuando nosotros evaluamos la naturaleza de las actividades de la empresa, siempre debemos de tomar primero los activos o debemos de iniciar primero con los activos que son realizables. ¿Por qué? Porque son los que la empresa ya posee, ¿verdad? Y que puedo convertir en efectivo rápidamente. Entonces, bajo ese concepto o ese criterio, cuando me dicen que voy a estructurar un estado financiero por la naturaleza de las actividades, lo voy a hacer bajo la NIF para pymes. A menos que explícitamente me indiquen que lo haga bajo las NIF plenas. ¿Sí? Entonces ahí sí empezamos con el no corriente. ¿Estamos claros acá? Sí. ¿Sí? Ok. Luego, ¿qué me pide? Me pide la partida de apertura. Primero, utilizando la cuenta promesa. Y luego me la pide utilizando las cuentas de aportación. Entonces aquí me está pidiendo dos partidas. La primera partida, que es utilizando la cuenta promesa, se vincula con el primer estado financiero, que es donde me dice que registre la cuenta promesa como cuenta por cobrar. Y la segunda partida, que es, nos dice utilizando las cuentas de aportación, se refiere al segundo tipo de estado financiero, ¿verdad? Ya cuando vayamos estructurando el estado financiero y vayamos en la sección del patrimonio, nos vamos a dar cuenta la variación que existen entre estos dos tipos de presentación cuando los socios prometen aportar capital en el futuro, ¿verdad? Porque existen estos dos manejos de la cuenta de aportación futura. Y luego me indica que el IVA no se incluye ya que los bienes aportados fueron facturados a nombre de cada socio individualmente y todas las deudas son responsabilidad de la sociedad. O sea que todos los que me están aportando obligaciones de pago acá
deudas o pasivos, una vez aportados, ya la empresa debe de responder legalmente por esas deudas y económicamente por esas deudas. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta el momento? No, ¿Sí? Ok. Solo acá le vamos a hacer una anotación al enunciado. Como los demás los hemos ido trabajando bajo las NIF para pymes, siempre hemos iniciado con el activo corriente. Este último caso, hasta hoy me estaba dando cuenta de eso. Este último caso lo vamos a trabajar bajo las NIF plenas, ¿sí? Para que veamos la variación, cómo es iniciar con el activo no corriente, ¿sí? Luego de tener nuestra totalidad de activo, pasarnos directamente a la sección de patrimonio y por último realizar la sección del pasivo para que tengamos los dos puntos de vista de la normativa, ¿verdad? De cómo es la estructuración de los estados financieros. Entonces acá, por favor, si ustedes le pueden hacer la anotación de que acá al final se estructura según la naturaleza de las actividades de la empresa bajo las NIF plenas. ¿Sí? Por favor, si le pueden agregar esa anotación. A ver si se la puedo agregar acá. Conformidad. Las NIF plenas. O NIF. ¿Sí? Que es lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí, digamos que ya explícitamente me diría bajo qué normativa voy a estructurar los estados financieros. ¿Sí? Por si en la evaluación me viene con NIF o NIF plenas, ya vamos a saber cómo estructurarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces así tenemos los dos puntos de vista de la normativa, tanto NIF para pymes como NIF full o NIF plenas o NIF. ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. Ok. Entonces, siempre, ¿cómo iniciamos a elaborar nuestros estados financieros? ¿Qué es lo que hacemos primero al elaborar un estado financiero? ¿Se recuerdan? Se los he venido recalcando cada vez que realizamos los estados financieros. ¿Qué hacemos primero? El encabezado. Exactamente, perfecto. Primero, nosotros hacemos el encabezado del informe que vamos a realizar. En este caso, ¿cómo se va a denominar la sociedad? Se va a denominar Arévalo Ramos y Soto CIA SC. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando sociedades colectivas. ¿Sí? Ok. ¿Qué continúa después de la razón social de la empresa? El periodo que se ¿El está periodo? realizando, Lick. Ok. ¿Seguros que va en segundo lugar el periodo? Pueden ver los otros estados financieros. En el encabezado sí no hay ningún cambio. Es la misma estructura. Cuando nosotros hacemos... Ahí va lo que estamos trabajando, licenciado. En este caso, que es la partida de apertura, se coloca eso. Ok. Entonces tocaría colocar... El documento o el libro que se está realizando, ¿no? Correcto. Entonces aquí vamos a partir de los estados financieros y por último vamos a realizar la partida. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos realizando acá? Acá estaríamos realizando el estado
de situación financiera. ¿Sí? ¿Qué periodo es el que vamos a trabajar? ¿En qué mes iniciaron operaciones? El 1 de enero. Entonces sería al 31 de enero de 2020. Entonces acá estaría nuestro encabezado. Les repito, si ustedes le quieren agregar acá cifras expresadas en quetzales, lo pueden hacer. ¿Sí? Pero como yo voy a utilizar acá valores, o sea, ya voy a utilizar el signo de quetzales, entonces ya no lo agrego en el encabezado. Pero si ustedes lo quieren hacer, no hay ningún inconveniente. Pero por lo general, cuando se agrega acá la leyenda de cifras expresadas en quetzales, entonces en el reporte no se utiliza el símbolo de quetzales, ¿verdad? Por lo general es de esa manera. Pero para efectos del curso no habría ningún problema. Ok, ojo acá. El estado financiero lo vamos a hacer a 3 columnas. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que lo debo de hacer de conformidad con la naturaleza de las actividades. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo el activo corriente lo voy a dividir en 3 categorías. Lo voy a dividir en activo corriente realizable, en activo corriente exigible y en activo corriente disponible. ¿Sí? Cuando vayamos en esa sección les voy a explicar por qué. Bien, entonces, como dijimos que íbamos a iniciar o vamos a trabajar con las NIF plenas, ¿con qué activo iniciamos? ¿Corriente o no corriente? No corriente. No corriente. Con el activo no corriente. Activo no corriente, ¿sí? Recuerden, vamos a trabajar a 3 columnas. Ok. Dentro de los activos no corrientes, ¿qué aportaciones tenemos de los socios? Iniciamos con el socio Arévalo. ¿Sí? ¿Qué Inmuebles. activos no corrientes me está aportando el socio Arévalo? ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? Inmuebles, licenciado. Muebles, correcto. Vamos a ir escribiendo acá las cuentas y después vamos a ingresar los valores. Inmuebles, ¿alguna otra cuenta? ¿Alguien más de los socios me está aportando inmuebles? No, ¿verdad? El único socio que está aportando inmuebles es el socio Arévalo. ¿Sí? Este enunciado se los trasladé en el grupo de Telegram para que lo puedan tener ahí a la mano. Entonces, les recomiendo que siempre vayamos marcando lo que ya vamos trasladando para no irnos confundiendo o para no duplicar información. Entonces, ¿por qué valor me está aportando el socio Arévalo el inmueble? 300,000. Por 300,000 sales. ¿Sí? Ok. Si se nos dificulta trasladar los valores directamente del enunciado al estado de situación financiera, recuerden que pueden hacer los anexos. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿quieren que hagamos los anexos para este ejercicio o lo vamos trasladando de una vez? ¿Cómo se les hace más sencillo? En mi opinión, con Parece- anexos. Con anexo, licenciado, para más comprensión. Ok. Entonces vamos a hacer acá los pequeños anexos, ¿sí? Entonces, voy a poner la cuenta de inmuebles, ¿sí? Que es el primer activo no corriente, porque con esa base empezamos. Voy a poner el socio Arévalo, al socio Ramos y al socio Soto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los anexos? Los anexos me sirven para poder identificar quién me aportó qué cosa. En este caso estamos viendo el tema de inmuebles. Y el socio Arévalo me aportó inmuebles con un valor de 300,000 quetzales. El socio Ramos no me estaba aportando inmuebles, por lo tanto acá coloco 0. El socio Soto tampoco me está aportando inmuebles, por lo tanto 0. Entonces, el total de la cuenta de inmuebles, ¿cuánto sería? 300,000. 300,000 quetzales. Perfecto.
¿Sí? Entonces acá ya tengo mi primer cuenta identificada. Entonces vengo acá a mi estado financiero y ¿qué hago? Únicamente trasladar el valor de mi anexo. ¿Sí? Y ya tengo acá la primer cuenta de inmuebles. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? ¿Qué cuenta continúa? De activos no corrientes. En el socio Arévalo. ¿El socio Arévalo nos está aportando algún otro activo no corriente? No, licenciado. No, ¿verdad? El efectivo corresponde o se clasifica en el activo corriente. Y las mercaderías de igual forma. ¿Por qué dirían ustedes que las mercaderías se registran en el activo corriente? Porque es algo que se puede, como que puede entrar y salir de la empresa de manera rápida o que lo tenemos más accesible, puede ser. Ok. Usted dijo algo Porque importante. están en, Adelante, César, adelante. porque están en constante movimiento, licenciado. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Las mercaderías se clasifican en el corriente, ¿sí? Aparte de que están en constante movimiento y como decía Susan también, que entran y salen de la empresa o de bodega, son activos que nosotros podemos realizar rápidamente. O sea que los podemos convertir en dinero en efectivo rápidamente. ¿Por qué? Porque si yo vendo, por ejemplo, celulares, ¿sí? Al momento de yo venderlo, me lo pagan, entonces ya lo convertí en dinero. ¿Sí? Entonces, por eso es que las mercaderías se clasifican en el activo corriente, porque son realizables rápidamente. Y recuerden que la cuenta de mercaderías únicamente se utiliza cuando los bienes registrados en esa cuenta son para la venta, o sea que son del giro principal económico del negocio. ¿Sí? Si yo soy la venta de celulares, entonces los teléfonos celulares van a ser mi mercadería, no van a ser un activo, otro tipo de activo. ¿Sí? Si yo soy un negocio, una librería, entonces las hojas de papel, los lapiceros, lápices, los sacapuntas, los crayones, etcétera, toda la papelería y útiles va a ser mi mercadería. ¿Me explico? Entonces la mercadería va a depender del giro del negocio. Si yo soy una concesionaria de vehículos, soy una agencia de vehículos, ¿cuál va a ser mi mercadería? Los vehículos. Los vehículos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mi negocio es vender carros, yo no voy a registrar los vehículos que yo tengo para la venta como en el activo no corriente. ¿Por qué? Porque no son propiedad de la sociedad, de la empresa. O sí son propiedad de la empresa, pero no son para uso de la empresa. ¿Me explico? Sino que son para venderlos. Entonces yo solo voy a registrar en el activo no corriente aquellos vehículos que sean para uso de la empresa. Por ejemplo, yo tengo un vehículo que es para uso de los socios o del dueño. O es para uso de los vendedores, porque los vendedores van a ofrecer vehículos a otros lugares. Entonces, ese es para uso del negocio. Pero los otros vehículos que están para la venta, yo los voy a clasificar como mi mercadería. ¿Sí? Ok, aquí ya no tenemos activos no corrientes. Vamos con el socio número 2. Demetrio Ramos, ¿nos está aportando alguna cuenta de activo no corriente? Sí, vehículos de reparto. Perfecto. Entonces, vehículos de reparto. Ok, el socio Arovelo no está aportando vehículos. El socio Ramos sí nos está aportando acá la cuenta de vehículos de reparto con un valor de 85,000 quetzales. El socio Soto estaba aportando vehículos. No, licenciado. No, entonces le colocamos 0 acá. Entonces el valor de mi cuenta de vehículos de reparto va a ser de 85,000.
¿verdad? Obviamente acá identifico la cuenta. Vehículos de reparto. Por un valor de 85.000 quetzales. Y acá lo tengo comprobado en mi anexo. Ok, ¿qué otra cuenta tenemos de activo no corriente que el socio Ramos nos esté aportando? Mobiliario y equipo. Mobiliario y... El socio Arevalo no aportó mobiliario y equipo. El socio Ramos está aportando mobiliario y equipo por un valor de 25.000 quetzales. ¿El socio Soto está aportando mobiliario y equipo? Sí, por 35.000 quetzales. Por 35.000 quetzales. ¿Sí? Entonces, ¿a qué valor asciende mi cuenta de mobiliario y equipo reflejada en mi estado financiero? 60.000. A 60.000. ¿Sí? Entonces, se nos facilita más los anexos, ¿verdad? Tiene una mejor comprensión o nos dan una mejor comprensión y nos brindan una mejor comprensión de dónde sale el valor de cada una de las cuentas que conforman el estado de situación financiera. ¿Vamos claros hasta el momento? Sí, licenciado. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo para tratar de terminar por lo menos este primer estado de situación financiera. Ok. ¿Qué otra cuenta tenemos de activo no corriente? ¿Tenemos alguna otra cuenta de activo no corriente? Disculpe, aquí donde dice bonos del Banco de Guatemala, ¿en qué cuenta irían? Esa la ¿En el socio 3? tenemos el socio 3. Ok. Vean, la cuenta de bonos es una cuenta, les había dicho, es una cuenta de inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el socio invirtió cierta cantidad de dinero, que en este caso serían ¿qué? 40.000 quetzales, ¿verdad? Son 10 bonos a 4.000 cada uno. Serían 40.000 quetzales. Entonces, eso significa que él pagó esos 40.000, pero el Banco de Guatemala le va a devolver esos 40.000 más intereses. Entonces, por lo tanto, se cataloga como una inversión. Pero para definir si es a corto plazo o a largo plazo, hay que ver en cuánto tiempo el Banco de Guatemala me va a devolver ese dinero. En este caso, ¿en cuánto tiempo me dice que me van a pagar los bonos o lo vamos a cobrar? En 3 años. En 3 años. Entonces, ¿sería una inversión a corto o largo plazo? Es a largo plazo. Largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Pasa de un... Porque pasa de un año, ¿sí? O de un periodo fiscal. Por lo tanto, la inversión en valores a largo plazo la clasifico en el activo corriente o no corriente. Ya que no es una deuda, yo lo clasificaría en el activo no corriente. Perdón. Sí, no corriente. En el activo no corriente. Perfecto. ¿Por qué? Miren, las inversiones en valores es una especie de cuenta por cobrar. Para que me lo entiendan de mejor manera. No es una cuenta por cobrar como tal, aunque sí se va a cobrar. Pero es para que entiendan por qué va en el activo, ¿verdad? Porque este dinero nosotros se lo vamos a cobrar en determinado tiempo al Banco de Guatemala más un valor extra, ¿verdad? Ahora, por el tiempo en el que yo voy a cobrar ese dinero o en el que me van a pagar ese dinero, entonces yo lo clasifico. Si yo lo voy a recibir en un periodo igual o menor a un año, entonces yo lo clasifico en el activo corriente. ¿Por qué? Porque va a ser realizable en un periodo de tiempo determinado corto, ¿sí? Que ya definimos el criterio que igual a un año o menor a un año es a corto plazo. Por lo tanto, va en el corriente. Pero en este caso, como es en 3 años que yo voy a cobrar o me van a pagar ese dinero, entonces eso lo debo de registrar en mi activo no corriente. Y vamos a utilizar la cuenta de inversión en valores a largo plazo.
Vamos a dejar establecida acá. Inversión en valores a largo plazo. Entonces, ¿quién es el que está realizando ese aporte? Y el socio Soto. El socio Soto. Entonces, además les colocamos 0 y son 10 bonos con un valor de 4,000 quetzales cada uno. Entonces multiplicamos los 10 por los 4,000 quetzales que vale cada bono. Nos da un valor total de la inversión de 40,000 quetzales. Por lo tanto, ¿qué valor es el que vamos a registrar en esta cuenta? Los 40,000. Los 40,000. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, ¿tenemos algún otro activo no corriente? Sí, los gastos de organización. Los gastos de organización. ¿Por qué los gastos de organización se clasifican en el activo no corriente? Porque es un pago único que se hace solo al aperturar la empresa. Ok, perfecto. Esa es una de las características, pero tiene otra característica del por qué se registran en el activo no corriente. Estos valores, perdón, se me había pasado a decirles, lo vamos a registrar en la segunda columna, ¿sí? La primera columna la vamos a utilizar para subtotales, la segunda la vamos a utilizar para totales parciales y la última la vamos a utilizar para totales totales, ¿sí? Entonces, estos como no tienen algún otro tipo de procedimiento, los vamos a utilizar en la columna de los totales parciales, que es la segunda columna. ¿Quién está absorbiendo los gastos de organización? Siempre es el socio Soto. El socio Soto. ¿Por qué valor? 25,000. Por un valor de 25,000. Entonces, vengo acá y registro los 25,000 quetzales que el socio Soto está aportando como gastos de organización, ¿sí? Los gastos de organización se registran en el activo no corriente porque aparte de ser un gasto único, digamos que no es un gasto único como tal, porque por ejemplo, si los socios quisieran modificar el capital y ampliarlo más adelante, porque les está yendo bien en el negocio, entonces quieren invertir más dinero en el negocio y quieren capitalizar sus ganancias, entre otros factores, o quieren aportar otros bienes u otras obligaciones, entonces se debe de modificar el acta constitutiva de las sociedades y deben de dar los avisos correspondientes al registro mercantil y a la superintendencia administrativa. Por lo tanto, entonces ahí deberíamos de pagar de nuevo los honorarios de un abogado que nos modifique el acta de constitución y que nos haga de nuevo los trámites de los avisos correspondientes que hay que dar. Entonces, como tal, no es que sea un gasto único, es un gasto eventual, ¿verdad? Que no es que se esté dando cada mes o cada año, ¿verdad? Ahí va a depender de las circunstancias y de lo que los socios quieran hacer. Ahora bien, esta cuenta de gastos de organización, según la ley de actualización tributaria, si no estoy mal en su artículo 26 o 28, donde nos habla de los activos que se pueden depreciar o amortizar. Esta cuenta es una cuenta amortizable. ¿Qué significa esto? Que a lo largo del tiempo o en un periodo de 5 años, esta cuenta nos va a brindar un beneficio fiscal, porque dentro de esos 5 años, su valor va a ir disminuyendo constantemente, año con año. Entonces, ese valor que se va a disminuir de una manera constante dentro de un periodo de 5 años en un porcentaje determinado que la ley establece, que si no estoy mal es de un 10 o 20%,
ese valor o cada disminución que le hagamos a esa cuenta por concepto de amortización, nosotros la podemos deducir de impuestos, ¿sí? Nos ayuda a rebajar el impuesto sobre la renta que se paga en, ya sea en cada trimestre o en cada declaración mensual y por consiguiente en la declaración anual del impuesto sobre la renta, ¿sí? O sea que esta cuenta, aparte de que es un activo, aparte de que no es un gasto que sea eventual, nos brinda un beneficio fiscal por un periodo determinado de tiempo. Por esa razón es que se clasifica en el activo no corriente. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. Bien. Entonces, ¿ya no tenemos alguna otra cuenta que corresponda al activo no corriente? No, esos son todos. ¿No? Perfecto. Entonces, aquí vamos a totalizar nuestro activo no corriente. Entonces, tomamos los 300,000 más los 85 más los 60 más los 40 más los 25 y nos da un total de 510,000 quetzales de activo no corriente. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo claro? Si no hay dudas, continuamos. Entonces ahora nos corresponde el activo corriente. Y en el activo corriente es donde nosotros hacemos la separación de la naturaleza de las actividades de la empresa. Les había dicho que cuando nos dice que se dividan en función a a la naturaleza de las actividades, lo vamos a dividir en tres naturalezas: en realizables, exigibles y en disponibles. La primera categoría que vamos a trabajar es la categoría de realizable, ¿sí? Que en esta categoría vamos a trabajar todas las cuentas que correspondan al activo corriente que podamos convertir en dinero de manera rápida, ¿sí? Entonces, ¿cómo qué cuentas podemos considerar realizables que vayan clasificadas en el activo corriente? Empecemos con el socio Arévalo. La primera sería efectiva. ¿Cómo, perdón? La primera está bien efectiva. Efectivo no es una cuenta realizable. ¿Por qué? Porque ya es dinero, ¿sí? Por lo único que lo podemos intercambiar, ya sea por un producto, pero según el principio de la realización, yo tengo que intercambiar algo que me genere dinero, ¿sí? Y yo el dinero, si ya lo tengo, únicamente lo puedo intercambiar por un producto o por un servicio, o por más dinero. ¿Me explico? Entonces, el efectivo entra dentro de la categoría de disponible, ¿sí? Ok, entonces algo que puedo cambiar por efectivo serían las mercaderías. Las mercaderías, perfecto. Acá las vamos a ir clasificando con otro color, les vamos a poner este color verde. Entonces, tengo las mercaderías. ¿Con qué valor? Estas sí las vamos a utilizar acá en la columna de subtotales, porque aquí sí vamos a ir haciendo la separación de cada naturaleza del activo corriente. ¿Por qué valor registro las mercaderías? Hagamos acá nuestro anexo. Mercaderías. El socio Arévalo, ¿por qué valor me está aportando mercaderías? 80,000. Por 80,000. ¿El socio Ramos me está aportando mercaderías? Sí, Por un valor de 70,000. ¿El socio Soto me está aportando mercaderías? sí, 50,000. Por 50,000. Acá no estamos tomando en cuenta las deudas todavía, ¿sí? Las deudas las vamos a tomar ya cuando estemos viendo el pasivo. Entonces, ¿por qué valor voy a hacer el registro yo de mercaderías? Por 50,000. Por 200,000.
¿sí? Porque es la sumatoria del aporte de las mercaderías de los tres socios, ¿sí? ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra cuenta de activo corriente consideran ustedes que es realizable? Por ejemplo, el efectivo ya habíamos dicho que no, pero va dentro del corriente. Luego el socio Soto tiene efectivo y tiene papelería y útiles. Papelería y útiles, ¿ustedes consideran que es un activo realizable? Porque, por ejemplo, realizable ya sabemos la definición. Pero, por ejemplo, algo exigible, ¿sí? Es algo que yo tengo que cobrar, ¿sí? Pero la papelería y útiles ya la tengo. ¿Me explico? Y lo disponible es algo con lo que yo ya cuento, pero que sea dinero. Por ejemplo, en disponible pueden ir las cuentas bancarias, ¿sí? Porque yo solo voy al banco y saco el dinero. Y caja y bancos. Pero papelería y útiles, ¿ustedes creen que papelería y útiles es un activo exigible? Perdón, realizable. Considero Sí. que sí, licenciado. ¿Por qué? Porque si lo vendo me dan efectivo el dinero. Y sí, tienen mucha razón. Si nosotros, aunque no sea nuestro giro del negocio, nos disponemos a vender la papelería y útiles que tenemos, yo la voy a vender a cambio de dinero, ¿sí? Entonces, por esa razón, es que papelería y útiles también entra dentro de la categoría de realizables. Ok, acá no la puedo marcar. Ustedes, por favor, ahí vayan marcando su enunciado. Entonces, ¿por qué valor voy a hacer el registro de papelería y útiles? Del socio Soto, 5,000. Únicamente, ¿verdad? Sí. Révalo 0, Ramos 0 y socio Soto me habían dicho 5,000. Con Ok, entonces en nuestro estado de situación financiera van a figurar 5,000 quetzales por concepto de papelería y útil, ¿sí? Entonces, ya tengo mis dos cuentas de activo realizable. ¿Qué hago con estas cuentas si ya no tengo más? Las cierro y totalizo, ¿verdad? Acá en la columna de totales parciales a la altura del título de realizable. Entonces voy a tomar en cuenta únicamente las cuentas que van clasificadas en esa categoría o en esa naturaleza, que nos da un total de 205,000 quetzales. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Todo bien, licenciado. Ok. Ahora vamos con la categoría de exigible. Acá en la categoría de exigible, como son cuentas nuevas, en esta sí les voy a apoyar yo. En la cuenta en la categoría de exigibles vamos a colocar todas aquellas cuentas por cobrar, ¿sí? A las que nosotros podamos exigirle a alguien que nos pague. ¿Me explico? Por ejemplo, acá no tenemos cuentas por cobrar como tal, pero sí tenemos las cuentas de aportaciones que los socios están prometiendo dar en el futuro. Y esto no solo es que los socios digan, bueno, yo te voy a dar estos 40,000 quetzales en 5 meses, así al aire o solo en palabra. No, esto queda establecido en el acta constitutiva de la sociedad. Por lo tanto, ellos van a quedar obligados a pagar ese dinero en el tiempo que quedó determinado. ¿Estamos? Entonces, por esa razón es que esas cuentas son exigibles. Igual las cuentas por cobrar. Si yo le vendo el crédito a algún cliente, tengo ciertas categorías para poder dar el crédito. Tengo créditos a 30 días, a 60 días o a 90 días, por ejemplo. ¿Verdad? Si a un cliente yo le vendía crédito a 90 días, pasan esos 90 días, yo tengo derecho a exigir y pago. ¿Verdad? Tengo derecho a cobrarle. Más aún si me firmó un documento. Porque tengo evidencia de que me debe. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere exigible.
¿Estamos claros con lo que es exigible? ¿Sí? Ok. Entonces acá, como no tenemos cuentas por cobrar como tal, vamos a agregar las cuentas promesa. De esa manera las vamos a manejar. Y de esta no les voy a hacer anexo, o mejor si se los voy a dejar acá. Ya, cuenta promesa. ¿Quiénes prometieron aportar dinero de los socios? El socio Ramos, ¿verdad? Está el socio. Ajá, ¿Y y el quién socio más? Soto. Y el socio Soto. Ok, ¿cuánto prometió aportar el socio Ramos? 40,000. 40,000 quetzales. ¿Y el socio Soto? 30,000. 30,000 quetzales. Ok, acá. Ojo acá, porque aquí también hay otro aspecto. El socio Ramos y el socio Soto me están prometiendo o le están prometiendo a la sociedad aportar ese dinero, el primero en 5 meses y el segundo dentro de 6 meses. ¿En qué fecha estamos iniciando la sociedad? El 1 de enero, en el mes de enero. Si el socio Ramos me está prometiendo entregar esos 40,000 quetzales en 5 meses, ¿en qué mes me estaría entregando ese dinero? ¿Junio? ¿Febrero, marzo, abril, mayo, junio? ¿Sí? No tomamos el mes que se está trabajando, no tomamos en cuenta el mes que se está trabajando. O si lo van a tomar en cuenta, debe de quedar establecido en el acta constitutiva o me lo debe indicar explícitamente el enunciado. Si no me lo indica, tomo a partir del mes siguiente. Ese es el criterio que vamos a utilizar. ¿Estamos claros acá? Eso anótenlo, por favor. ¿Sí? Si no me indica a partir de qué mes voy a empezar a contar para que me hagan el pago de esa cuenta promesa, yo empiezo a contar a partir del mes siguiente. En este caso sería a partir del mes de febrero. Entonces sería febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ok, esa cuenta promesa me la van a pagar o se la van a dar a la sociedad en un periodo menor a un año o en un periodo mayor a un año. Va a ser menor a un año. Por lo tanto, es una cuenta a corto plazo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si el socio Ramos nos dice que esos 40,000 quetzales nos los va a dar dentro de 2 años? ¿Lo clasifico en el corriente o en el no corriente? En el no corriente. No corriente. En el no corriente. Excelente. ¿Estamos claros cómo definimos los criterios y cómo vamos analizando las cuentas? Sí, Sí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en estos casos, el factor tiempo es el que me va a decir a mí dónde lo debo de clasificar o dónde es su correcta clasificación basado en el tiempo de cobro. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho cuenta promesa del socio Ramos o Ramos, cuenta promesa. Con un valor de 40,000 quetzales. Y Soto, cuenta promesa, con un valor de 30,000 quetzales. ¿Sí? ¿Sí, Susa? Se comprende que es a corto plazo si es menor al periodo fiscal de un año. Claro, Correcto. pero si alguien llega a revisar estos documentos y solo dice que está corriente, que es a corto plazo, ¿cómo saben exactamente qué cantidad de meses, en cuánto tiempo prometió pagar? ¿O no es tan necesario saberlo? Sí, por ejemplo, si llega SAT, por ejemplo, a hacer una revisión,
ellos piden el acta de constitución de la empresa, ¿verdad? O el documento de compromiso en donde ellos firmaron que se comprometen a pagar o a dar esa aportación en determinado tiempo. Y ese documento debe estar legalizado. Entonces, sí es necesario saber en qué momento la van a pagar. Porque yo no puedo registrar una cuenta por cobrar si yo no sé cuándo me la van a pagar. ¿Sí? Porque eso sería una simulación de cuenta por cobrar. Solo sería por abultar mi activo. ¿Verdad? Si yo no tengo definido un tiempo claro, entonces la SAT lo toma como una simulación. Ahora bien, si yo tengo mi cuenta por cobrar y yo tengo establecido que a mí me la van a pagar dentro de 10 años, entonces yo la clasifico en el no corriente. Pero debo de tener evidencia suficiente y adecuada para poder comprobar al momento de alguna revisión que efectivamente ese dinero me lo van a pagar a largo plazo. ¿Sí? Entonces sí debo de tener definido en cuánto tiempo me van a pagar o le van a dar ese dinero a la sociedad. Por lo general, estas cuentas promesa o esas aportaciones futuras quedan establecidas en el acta de constitución. Y en algunos casos, la SAT lo que hace es cuando una empresa está funcionando y tienen la mala chibolita de que la SAT les cae, entonces ellos piden el acta y dicen, ok, aquí dice que este socio se comprometió en 5 meses a pagar 40,000 quetzales para el capital. Pero ya pasaron los 5 meses y ese socio no ha pagado. Entonces le vamos a hacer un ajuste. Y aparte del ajuste, le cobran multa. ¿Sí? Y lo sancionan. Entonces es mejor prevenir, lamentar. Y es bueno que nosotros sepamos el funcionamiento de las cuentas promesa y de las cuentas por cobrar en general para que no caigamos en malas prácticas. ¿Sí? No en cuestiones ilícitas, sino que se llaman malas prácticas. ¿Verdad? El no registro adecuado de las cuentas se llama mala práctica. ¿Estamos claros? Sí, entonces toda información debe ser comprobable. Correcto. Como les digo siempre, y les decía el semestre pasado a los compañeros que estuvieron en contabilidad 1, yo no me puedo inventar los datos. Si está acá en el estado financiero es porque yo tengo cómo comprobarlo. ¿Sí? Por ejemplo, los 300,000 de este inmueble. Yo no lo puedo registrar acá si yo no tengo la escritura que me diga que ese inmueble vale 300,000 quetzales. O que yo no tenga un documento de un valuador certificado que me diga que ese inmueble vale 300,000 quetzales. ¿Me explico? ¿Sí? O por ejemplo, yo no Sí, puedo tener el mobiliario y equipo, ¿sí? Si en el acta de constitución no quedó establecido que me dieron tanto mobiliario y equipo, tantas sillas, tantos escritorios. O sea que en el acta va detallado. ¿Sí? En algunas actas, bueno, en la actualidad ya no se detalla, sino que se hace una integración, ¿verdad? Que únicamente se menciona en el acta. Por ejemplo, mobiliario y equipo con 60,000 quetzales, la cual se detalla en la integración tal, ¿verdad? Porque se llama un registro. Entonces, esa integración, al momento de que me la pidan, yo la debo de tener. Y debe de estar también autenticada o avalada por el abogado que hizo el acta constitutiva. ¿Me explico? sí, licenciado. ¿Sí? Entonces, sí, todo lo que registremos debe de tener su evidencia correspondiente, su documentación de respaldo para poder justificar el registro de esos datos. Bien, entonces como ya no tenemos más cuentas por cobrar o alguna otra cuenta promesa, entonces hacemos el total. Los 40,000 más los 30,000, entonces de activo corriente exigible tenemos un valor de 70,000 quetzales. ¿Estamos claros? Le digo, y puta, y mira con cuánto te estoy dejando aquí. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Ahora, activo corriente disponible. Ya habíamos hablado que el activo corriente disponible lo va a conformar las cuentas bancarias y el efectivo que posee ya la empresa. Por lo tanto, aquí el enunciado
en la parte final, si no estoy mal, acá, en el manejo del efectivo, me indican qué cuenta debo utilizar para el manejo del efectivo y para el manejo de las cuentas bancarias. Ok, Es caja y banco. entonces vamos a utilizar, perfecto, gracias, caja y bancos. ¿Sí? ¿Con qué valor vamos a utilizar caja y bancos? El socio Arévalo, ¿cuánto efectivo estaba aportando? Estaba aportando 45.000 quetzales. El socio Ramos estaba aportando 34.000 quetzales. Y el socio Soto estaba aportando 40.000 quetzales. ¿Sí? Tenemos una totalidad de caja y bancos de 119.000 quetzales. Pero acá en el manejo del efectivo nos dice que se dejaron 12.000 en la caja. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto registrarían ustedes acá en la cuenta de caja y bancos? Nos dice que 12.000, ¿sí? Se van a quedar en efectivo. Y el resto de ese aporte va a ir a la cuenta bancaria. Entonces, 12.000 en efectivo y 107.000 al banco. ¿Sí? ¿Qué valor registrarían ustedes acá en la cuenta de caja de bancos? Usted me dice si en este caso se unifica todo, licenciado. ¿Ok? Solo quiero escuchar alguna opinión más. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo con Susan de que se unifica? Sí, porque al parecer es una sola cuenta, veo. Ok, perfecto. Y sí, tienen toda la razón. La cuenta se va a unificar. Entonces el valor que yo voy a registrar va a ser de 119.000 quetzales. Pero ahora se preguntarán, ¿cómo voy a saber yo cuánto, eh, cuánto se va a manejar en efectivo y cuánto se va a manejar en las cuentas de banco? Fácil, a través de una integración. Independientemente de que yo utilice la misma cuenta, para las cuentas bancarias yo voy a utilizar una herramienta que es la conciliación bancaria. Y para el efectivo voy a hacer arqueos de caja. Entonces, esos serían mis documentos que me ayudan a llevar una integración de manera separada para saber cuánto tengo en efectivo y cuánto tengo en las cuentas de banco. ¿Sí? ¿Sí, Susan? Si ya tenemos una cuenta individual de caja y otra de bancos, perdón, ¿por qué se utiliza caja y banco? Algunos lo hacen para no hacer muy largo el estado de situación financiera, entonces lo unifican en una sola cuenta. Pero cuando se hace a manera de reporte, por lo general únicamente se ponen las cuentas principales. Por ejemplo, inmuebles, 300.000, ¿sí? Pero acá no significa que solo tenga un inmueble. ¿Por qué? Porque yo debo de detallar en dónde y qué tipo de inmueble. Entonces, por ejemplo, esta cuenta inmuebles, yo puedo tener una integración por aparte donde diga yo tengo un edificio, tengo un terreno, tengo una casa, tengo una bodega, tengo un almacén, etc. ¿Fijo? En vehículos de reparto en general, pero acá tengo pickups, tengo camiones, tengo motos. ¿Me explico? Sí, licenciado. Tengo mobiliario y equipo. Acá tengo equipo inmobiliario en general. Tengo impresoras, no, impresoras es equipo, como tengo sillas, tengo escritorios, tengo basureros, tengo, em, ¿qué más? Archivos, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que estas son solo las cuentas principales que están integradas por subcuentas más específicas, donde
se detalla en las integraciones qué es lo que conforma esta cuenta. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Entonces, como ya aquí tengo la clasificación de las tres naturalezas y ya registré las aportaciones de activos, ¿sí? Ojo, de activos que hicieron los tres socios, totalizo mi activo corriente. Pues aquí sí ya lo hago en la tercera columna, ya para totalizar a la altura del título de corriente. Entonces tomo lo realizable, tomo lo exigible y tomo lo disponible. Y en total de activo corriente tengo 394,000 quetzales. Y acá ya puedo sacar el total del activo. ¿Sí? Que es la suma del no corriente más el corriente. Que nos da un valor de 904,000 quetzales. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. ¿Sí? Licenciado, eso de Excel lo va a pasar a Telegram. Sí, se los voy a trasladar. Gracias. Ok. Ahora bien, por cuestiones de tiempo no nos va a dar tiempo de terminar la parte del patrimonio y del pasivo. Pero la parte del patrimonio y del pasivo no tiene mayor complicación, ¿sí? Porque acá únicamente debemos de determinar el patrimonio neto. ¿Cómo determinamos el patrimonio neto? A través de la ecuación patrimonial. ¿Se recuerdan cuál es la ecuación patrimonial? Sí, Para licenciado, determinar el ahora sí. capital. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Activo es igual a pasivo más capital. Ok. Pero esto es para determinar el valor del activo. ¿Y acá qué queremos determinar? Patrimonio. El patrimonio. Entonces, ¿qué ecuación patrimonial utilizamos? Activo menos pasivo. Correcto. Entonces va a ser capital es igual a activo menos pasivo para los tres socios. ¿Sí? Esta es la ecuación patrimonial que van a utilizar para determinar las cuentas de patrimonio. ¿Y cómo lo hago? Van a tomar la aportación de cada uno de los socios. ¿Sí? Por ejemplo, las de Leonel Alvarado. Voy a tomar el efectivo más las mercaderías más los inmuebles y le voy a restar la deuda de mercaderías y la deuda de la hipoteca. ¿Entendimos? Sí, licenciado. Voy con el siguiente. La deuda de Ramos. Voy a tomar el efectivo más la mercadería más el vehículo de reparto más el mobiliario y equipo y le voy a restar la deuda de la mercadería y la deuda de los vehículos. ¿Sí? Sí, Sí, licenciado. Ahora, en el socio Ramos y Soto, recuérdense que tienen un aporte adicional. Entonces, ese también lo vamos a tomar en cuenta como parte del activo. ¿Por qué? Porque lo registramos acá. ¿Sí? Entonces, todos los activos más el valor de la cuenta promesa. Y le resto los pasivos. Igual con el socio Soto. Todos los activos más su cuenta promesa y le resto sus pasivos. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. sí, Ok. Entonces, prácticamente yo aquí ya les dejé la estructura del patrimonio y del pasivo no corriente y del pasivo corriente. ¿Sí? De igual forma, este estado, los estados de situación financiera se los voy a dejar se los voy a mandar después de la fecha de entrega de este ejercicio. Entonces, de tarea les va a quedar la sección del patrimonio neto y del pasivo y les debe de cuadrar con 904,000 quetzales. ¿Sí?
Los patrimonios los voy a realizar, esas operaciones que les dije las voy a realizar acá en la segunda columna. La del pasivo no corriente voy a utilizar acá la primera columna y hago mi totalización parcial en el no corriente en la segunda columna. En el corriente hago mis operaciones en la primera columna y totalizo acá en el corriente en la segunda columna. Y ya para determinar el total del pasivo, tomo únicamente los totales de la segunda columna, que es la del no corriente y la del el total del corriente. ¿Estamos? Sí, licenciado. Voy a dejar acá las fórmulas. Patrimonio neto más. Y nos tiene que dar los 904,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, esta tarea, vamos a ver. Ya lo tenemos. Esa tarea me la van a enviar al grupo de Telegram, por favor. Para que tomen nota. Entonces, ahorita que terminemos, les voy a compartir yo el Excel de la resolución que hemos hecho el día de hoy. Para que ustedes lo tengan y puedan trabajar sobre esos formatos. ¿Sí? Solo para... Perdón, licenciado, ¿para cuándo dijo que era? ¿Manda? ¿Para cuándo dijo que era? Perdón. Va a ser para el día sábado. Este estado de situación financiera va a ser para el día sábado. Y tienen hasta medianoche para poder entregar. Mejor hasta el domingo 24. Tienen hasta el domingo 24 hasta medianoche para entregar. A través de Gracias, Telegram. licenciado. ¿Sí? Únicamente necesito ese estado financiero. ¿Sí? Y de preferencia si me lo adjuntan en formato PDF. Y eso se los voy a tomar como un punto extra porque aquí las actividades ya tienen los 15 puntos netos de la zona. ¿Sí? Entonces, por cualquier punto que les haga falta en su evaluación, les vamos a tomar ese punto extra en la evaluación. ¿Estamos claros? Sí, Lee. Ok. Entonces, para finalizar, únicamente les voy a molestar los que puedan activar su cámara para tomar la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Eso daríamos por finalizado. Y les recuerdo que la evaluación la trasladamos para el día martes 2 de abril. ¿Sí? Para que ustedes tengan tiempo suficiente de repasar los videos. Incluso voy a tratar de dejarles subido a la grabación de la clase del día de hoy para que estén completas. Y también tomen en cuenta que les voy a trasladar la resolución de este ejercicio número 4 para que lo puedan ver cómo era la resolución. Solo que esa resolución no la hice con anexos, pero sí está formulado. Y por favor recuerden que tienen ya la tarea número 4, que son ejercicios de este caso número 4, para que los puedan realizar. Y cualquier duda, por favor, pueden escribirla en el grupo de Telegram y con todo gusto les voy a estar ahí resolviendo las inquietudes con relación a los ejercicios y las tareas y otras dudas que tengan relacionadas con él. Entonces, solo si me regalan una sonrisa para sus cámaras a la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Yo creo que ahorita no nos vemos hasta después de Semana Santa, ¿verdad? Sí,
Ok. Entonces, ok, ahí estamos. Entonces, les deseo un feliz descanso. Espero que puedan aprovechar su tiempo, no solo en descansar, sino que en poder repasar los cursos en los que se evalúan al regresar del descanso, siempre con cuidado. Y les deseo unas felices vacaciones, sobre todo al lado de sus seres queridos, ¿verdad? Entonces, y si van a salir, por favor, siempre tomen las precauciones necesarias y espero que si salen, siempre vayan con paz y regresen con paz y de la misma manera, saludables y sanos y de la mejor manera posible. Entonces, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el martes 2 de abril ya para nuestra evaluación. Ya más adelante les voy a hacer llegar alguna propuesta de repaso al grupo para ver si se puede concretar algún día para poder darles un repaso general más o menos de los temas que van a venir en el examen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz Ok. noche. Pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Hasta pronto, Lick. Feliz noche. Feliz noche.